El Estado chino da la orden, insta a sus bancos a que reduzcan su exposición a la deuda pública estadounidense. ¿Qué puede pasar a partir de aquí? Veámoslo. Durante los últimos meses hemos venido hablando de dos fenómenos aparentemente distintos, pero que en última instancia están fuertemente interrelacionados. Por un lado, nos hemos encontrado con el aumento sostenido en el precio de los metales preciosos, tanto de la plata como también, y desde bastante antes, del oro. Y por otro lado, nos hemos topado con unos tipos de interés de la deuda pública estadounidense a largo plazo, que a pesar de que la Reserva Federal ha bajado durante los últimos años fuertemente sus propias tasas, los tipos de interés de la deuda pública estadounidense a largo plazo se resisten a bajar. El tipo de la deuda a 10 años se mantiene desde hace mucho tiempo por encima del 4% y el de la deuda pública a 30 años roza también desde hace bastante tiempo el 5%. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que el precio del oro esté subiendo tanto con que los tipos de interés de la deuda pública estadounidense a largo plazo se resistan a bajar, a pesar, insisto, de que la Reserva Federal sí está reduciendo sus propias tasas a corto plazo? Pues desde luego sí existe un nexo que vincula a ambos fenómenos. Y es que tradicionalmente, y en gran medida lo sigue siendo, la deuda pública estadounidense ha ejercido el rol global de activo de reserva, de activo libre de riesgo. De tal manera que cuando los agentes económicos, ya sean agentes económicos del sector privado o ya sean agentes económicos del sector público, por ejemplo bancos centrales internacionales, cuando los agentes económicos deseaban aumentar su exposición a la liquidez, tener más liquidez en su patrimonio, el activo que predominantemente demandaban era la deuda pública estadounidense. Si querían liquidez a corto plazo, deuda pública estadounidense a corto plazo, y si querían preservar su valor a largo plazo y obtener un cierto rendimiento, deuda pública estadounidense a largo plazo. Y claro, si hay una amplia demanda global de deuda pública estadounidense, el precio de esos bonos sube y un incremento en los precios de los bonos equivale a una reducción, a una caída del coste de esos bonos, de los tipos de interés. Pero durante los últimos años este panorama ha cambiado al menos ligeramente, tanto porque el Tesoro estadounidense está emitiendo mucha más deuda pública de la que quieren absorber los inversores, y la tiene que emitir para financiar sus gigantescos déficits públicos, cuanto porque están apareciendo otras alternativas de inversión más rentables y para muchos agentes más apetitosas que comprar deuda pública estadounidense, cuanto también, y en esto me quiero centrar, porque se ha extendido una cierta desconfianza geopolítica en la deuda pública estadounidense. Durante los últimos años, la demanda global de deuda pública estadounidense como activo libre de riesgo no ha sido capaz de absorber plenamente su oferta, lo cual se ha traducido en esos tipos de interés que, a pesar de la rebaja de las tasas de la Reserva Federal, se resisten a bajar. Más oferta de deuda pública y la misma o menor demanda, precios de los bonos más bajos y, por tanto, un coste de financiación, un tipo de interés implícito más alto. Pero claro, si la deuda pública estadounidense ejercía de activo libre de riesgo global y hay agentes económicos que ahora deciden no demandarla para desempeñar tal fin, ¿cómo satisfacen sus necesidades de liquidez globales? Si ya no compran deuda pública estadounidense, ¿qué están comprando? Pues en gran medida oro. Muchos bancos centrales extranjeros no alineados geopolíticamente con los Estados Unidos están dejando de demandar, ya no compran tanta deuda pública estadounidense y la están reemplazando en su activo por mayores tenencias de oro. Por eso, entre otros motivos, no digo que sea el único, el oro se encarece y al mismo tiempo la deuda pública estadounidense se abarata en precio, lo que significa que sube en términos de tipo de interés.
Pues bien, este fenómeno durante los próximos años podría ir a más. Y es que uno de los principales tenedores de la deuda pública estadounidense, la economía china, ha recibido la orden por parte del Estado chino de que deje de comprar tanta deuda pública estadounidense. Atención a esta exclusiva de Bloomberg. China, el Estado chino, insta a sus bancos a reducir su exposición a la deuda pública estadounidense. ¿Qué pretende exactamente el Estado chino con este movimiento y cuáles pueden ser sus implicaciones para la economía global? Pues antes de responder a esta pregunta, dejadme que os recuerde que si queréis invertir en deuda pública o deuda privada a estos tipos de interés que son más altos de lo habitual, precisamente por los factores que he mencionado, porque muchos de los inversores tradicionales en estos instrumentos de deuda no están queriendo invertir en ellos y por tanto los deudores tienen que pagar tipos de interés más altos de lo normal. Esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que apadrina este vídeo, Trade Republic. Si sois inversores conservadores que buscáis una rentabilidad estable, así como minimizar los riesgos de contraparte, es decir, si sois inversores conservadores a los que les interesa invertir en renta fija, Trade Republic acaba de lanzar distintas opciones de ETFs de renta fija, con distintos plazos, con distinta moneda y por tanto con diferentes rentabilidades. Se puede invertir, por ejemplo, en ETFs de deuda pública y privada denominada en euros y que ofrecen rentabilidades del 1,85% hasta diciembre de 2026, del 2,14% anual hasta diciembre de 2027, o del 3% anual hasta diciembre de 2030. O a su vez, si quieres salir de la eurozona, también puedes invertir en un ETF de deuda pública y privada denominada en dólares, que ofrece como rentabilidad el 4,25% anual en dólares hasta el año 2035. Puedes obtener más información sobre los distintos ETFs de Trade Republic sobre renta fija pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Pues bien, ¿por qué el Estado chino ha ejecutado esta maniobra de ordenar a sus bancos que reduzcan su exposición a la deuda pública estadounidense? Oficialmente, las autoridades financieras del país lo han justificado como una decisión para proteger a sus bancos de la concentración de riesgos y de la volatilidad de mercado. Vamos, que si tienen mucha deuda pública estadounidense y además esta, durante los últimos años, ha exhibido una mayor volatilidad de lo normal, puede que convenga diversificar en mayor medida los activos de reserva global en los que invierte el sistema bancario chino. Es decir, que la decisión no tiene ni por qué ser irracional, ni siquiera tendría por qué venir motivada por consideraciones geopolíticas. Sin embargo, cuando se toma una decisión económica de este calibre, es muy complicado no pensar que también existe una clara dimensión política o geopolítica detrás de esa determinación. Pero es que además, si juntamos esta noticia con otra que publicó Bloomberg hace unos días, la lectura conjunta es muy elocuente. Atención a este titular. El Banco Popular de China continúa comprando oro pese al frenazo del rally alcista. El Banco Central de China ha estado comprando oro durante 15 meses seguidos, lo que subraya la solidez de la demanda oficial en China de este metal, incluso después de que el histórico rally alcista del oro se viera golpeado por una fuerte venta masiva en los mercados a finales de enero. Las reservas de oro del Banco Popular de China aumentaron en 40.000 onzas este pasado mes de enero, según datos publicados el sábado. El Banco Central inició su última ronda de compras de este metal precioso en noviembre de 2024. Es decir, que como es bien sabido, el Banco Central de China ha venido desde hace años reduciendo sus posiciones de deuda pública estadounidense en paralelo al incremento de su exposición a este metal precioso. Y ahora parece que se pretende trasladar una lógica similar, quizá no con respecto al oro, pero sí con respecto a las tenencias de deuda pública estadounidense, sobre el resto del sistema financiero chino. Pero es que además, y al margen de si esta decisión tiene una motivación geopolítica detrás o no la tiene,
el mero hecho de que se tome por los argumentos por los que se toma, apelando a que la volatilidad de mercado alrededor de la deuda pública estadounidense a largo plazo se ha incrementado durante los últimos años, ya pone en sí mismo de manifiesto que los pasivos estatales de los Estados Unidos han perdido calidad como activo libre de riesgo global, como reserva de valor global, porque como poco los inversores se exponen, si no al riesgo de contraparte, es decir, al riesgo de que el Tesoro estadounidense impague su deuda, sí al riesgo de mercado sobre el valor realizable, mediante su venta en el mercado, de esa deuda. Sea como fuere, el efecto de esta reducción de la demanda de deuda pública estadounidense por parte de la economía china debería ser, claro, un encarecimiento de esa deuda pública estadounidense, o al menos una mayor resistencia a que el tipo de interés de sus bonos se abarate. Hay que decir, eso sí, que la caída de la demanda china de deuda pública estadounidense puede ser inferior a aquella que muestran las estadísticas oficiales. Y es que parte de las tenencias chinas de la deuda pública estadounidense están en cuentas de custodia radicadas en Bélgica. Fijaos en este gráfico. Desde el año 2015, las tenencias oficiales de deuda pública estadounidense en manos de China se han reducido en casi 600.000 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, las tenencias belgas de deuda pública estadounidense, dentro de las cuales figuran las cuentas de custodia chinas radicadas en Bélgica, esas tenencias se han incrementado en casi 400.000 millones de dólares. Por tanto, aun cuando el 100% del incremento de las tenencias belgas de deuda pública estadounidense no sean atribuibles a China, desde luego la reducción efectiva de la exposición de China a los pasivos del Tesoro estadounidense ha sido menor durante los últimos años de lo que nos indicaría una estadística bruta oficial. Pero que la reducción de la demanda sea menor de la que se desprende de las estadísticas oficiales no significa que no esté habiendo reducción de la demanda, sobre todo si tú mismo ya les estás ordenando a tus propios bancos que disminuyan su exposición a este activo global. Y como digo, si el Tesoro estadounidense sigue aumentando la oferta de deuda pública nacional para financiar sus gigantescos déficits públicos a un ritmo mayor al que es capaz de crecer la demanda nacional e internacional de esos títulos de deuda pública, los tipos de interés, el coste de financiación de esas emisiones de deuda pública irán en aumento. Y eso no solo es algo contrario a lo que están buscando tanto Donald Trump como Scott Bessent, sino que supondría un serio riesgo financiero a la sostenibilidad de los pasivos del Estado estadounidense, ya sean esos pasivos sus bonos o su moneda. Vamos, que si es verdad que la economía china va a reducir sustancialmente su demanda de deuda pública estadounidense, el Tesoro debería, a su vez, reducir sustancialmente su oferta de nueva deuda pública estadounidense. Pero para que esto último se hiciera, el gobierno de Donald Trump debería estrechar de una manera muy considerable sus déficits públicos. Y por desgracia, para ellos y para nosotros, parece que no están por la labor.